Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Cuando ocurrió el incidente automovilístico, usé hasta la última onza de mis fuerzas para apartar a mi madre del camino. Pero después de salvarse, ni siquiera me miró, atrapado bajo los escombros. En cambio, corrió hacia el equipo de rescate para ayudar a mi hermano menor, Ethan, que estaba a unos metros de distancia con nada más que un rasguño en la rodilla. Usé mi último aliento para rogarle que me salvara, pero mamá solo me fulminó con la mirada, con el rostro lleno de impaciencia mientras gritaba: ¿No puedes dejar de intentar robarte el protagonismo por una vez? ¿Tienes idea de que a tu hermano podría quedarle una marca por esto? Poco después, la ayuda que necesitaba nunca llegó y me convertí en un ser muy frío y sin vida. Dicen que mi madre perdió la razón de la noche a la mañana. Cuando volví a abrir los ojos, vi a mi madre inclinada sobre Ethan, revisando su pequeña herida con ojos frenéticos. Mi cuerpo yacía a pocos metros de distancia, solo e ignorado. Una vez que confirmó que la lesión de Ethan era menor, finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Se llevó la mano al pecho y sonrió con satisfacción. Gracias al cielo que estás bien. Si te pasara algo, Ethan, yo ya no querría seguir aquí. La misma madre que solo tenía palabras de culpa y resentimiento para mí, ahora usaba un tono tan tierno y cariñoso. Supongo que yo era el único que siempre la decepcionó. Pero ¿no se da cuenta de que está ahí parada, sana y salva, solo porque yo me sacrifiqué? ¿Por qué ni siquiera me mira? ¿Realmente pueden disfrutar de esta felicidad construida enteramente sobre mi ausencia, con la conciencia tranquila? Un trabajador de rescate se acercó corriendo y me miró. Luego se volvió hacia mi madre con vacilación. Capitana, su hijo mayor parece seriamente afectado. ¿No deberíamos ayudarlo a él primero? En el momento en que escuchó mi nombre, la sonrisa en el rostro de mi madre se desvaneció al instante. No se preocupe por esa calamidad. Lo único que sabe hacer es complicarme la vida. Su hermano está herido, y en lugar de ver cómo está ahí tirado haciéndose la víctima. Solo está amargado y celoso de Ethan. Ni siquiera quiero a un hijo con el corazón tan cruel como él. Esas palabras fueron como flechas muy frías lastimando directamente mi corazón. El dolor era tan intenso que sentí que me desmayaría. Incluso respirar se sentía como un lujo que ya no podía permitirme. Ambos salimos de su vientre. Entonces, ¿por qué me trata así? ¿Fue por aquella vez hace años cuando nos llevó a cenar a la casa de su jefe? Mamá se había tropezado en las escaleras mientras nos íbamos. Estaba a punto de caer y volé hacia adelante para agarrar su mano, evitando un desastre. Pero en mi apuro, tiré accidentalmente el costoso jarrón de su jefe. Mamá sintió que había quedado en ridículo y me dio 2 bofetadas delante de todos. Le contesté porque era injusto, y desde ese día decidió que yo era un joven desagradecido. Desde entonces, todo su corazón perteneció solo a Ethan. Me convertí en nada más que aire invisible en esa casa. No tenía ningún estatus, y cada vez que estaba de mal humor, yo era su blanco de críticas favorito. Es verdaderamente triste. Al escuchar las frías palabras de mi madre, Ethan se regodeaba en secreto, pero se puso una máscara falsa de preocupación. Mamá, no hables así de Mason. Probablemente todavía esté enojado. Mi madre, que empezaba a calmarse, volvió a estallar en el momento en que Ethan me defendió. Ethan, eres demasiado amable. Por eso él sigue encontrando oportunidades para lastimarte. Mírate defendiéndolo mientras él simplemente está ahí tirado. ¿Siquiera tiene alma? ¿Cómo pueden ser tan diferentes 2 hermanos? Ojalá lo hubiera dejado lejos el día que nació. Mi mente se quedó completamente en blanco. Nunca imaginé que me rechazara hasta este punto. Deseaba que yo nunca hubiera existido. Pero mamá, realmente he dejado este mundo ahora. En el momento en que te empujé, ese gran vehículo me alcanzó de lleno. Mis fuerzas se desvanecieron, y mientras el peso del mundo me asfixiaba, yo todavía estaba preocupado. Estaba pensando en quién cuidaría de ti después de que me fuera. La desesperación de mis momentos finales me tragó por completo de nuevo, pero esta vez ya no me quedaba ni una sola razón para querer volver. Cuando mamá y Ethan entraron por la puerta principal, encontraron a Cecilia sentada en el sofá. En el momento en que la vi,
Mi inquieto corazón invisible sintió un destello de luz. Sin darme cuenta, una sonrisa asomó a mis labios. «Señora Miller, ¿cómo está Mason?», preguntó. Ella era la mujer a la que había amado durante años. No importaba lo que la gente murmurara sobre mí, ella siempre fue la que se quedó. Pero justo cuando mi corazón se llenaba de alegría, metió la mano en su bolso y sacó un anillo. Se lo puso en la mano a mi madre. En realidad, estoy aquí para terminar con él. Las palabras me golpearon como un rayo. La sonrisa se congeló en mi rostro mientras miraba el anillo, aquel en el que había gastado hasta el último centavo de mis ahorros para comprar. Mi madre empujó inmediatamente a Ethan hacia su lado. Siempre le había encantado Cecilia. Era una estudiante de primer nivel, hermosa y provenía de una familia adinerada. A los ojos de mi madre, Cecilia era el boleto seguro para el futuro, pero no creía que yo mereciera a una chica como ella. Creía que Ethan sí. Mi mamá arrojó el anillo a la mesa auxiliar y miró a Cecilia de arriba abajo con una gran sonrisa. «Deberías haberlo dejado hace mucho tiempo. Ese chico sin gran futuro solo estaba desperdiciando tu juventud. Una chica tan talentosa como tú merece un hombre de verdad. Alguien como Ethan». Al escuchar las palabras de mi madre, un rubor se extendió por el pálido rostro de Cecilia. Bajó la cabeza y le lanzó una mirada tímida a Ethan. «Señora Miller, todos eran adultos aquí. Nadie podría pasar por alto el significado detrás de esa mirada. Resulta que se habían estado viendo a mis espaldas durante mucho tiempo. Toda mi familia me había mantenido en la oscuridad. Todos los que me importaban me ocultaban cosas. Aunque ya no estaba allí, sentí que mi alma se reducía a nada. Traté de salir de la habitación, pero me encontré atado al lado de mi madre. No podía ir a ninguna parte. Mi madre le entregó a Cecilia un vaso de agua y se burló del anillo. Me dijo que estaba sin ahorros. ¿Y sin embargo compró un anillo tan caro? Nunca dice la verdad. Probablemente fingió sus heridas solo para darme lástima porque está celoso de su hermano. ¡Qué joven tan problemático es! Para mi madre, yo era la persona más decepcionante de la tierra. Nunca podría compararme con su perfecto niñito de oro, Ethan. Todavía no se ha dado cuenta de que si no la hubiera apartado del camino, ella sería una víctima más en este momento. Miré a Cecilia, esperando que dijera algo en mi defensa después de todos nuestros años juntos. Pero estaba destinado a decepcionarme. Ella miró a Ethan con ojos llenos de afecto. Es verdaderamente terrible. Ethan es una persona tan buena y Mason todavía encuentra formas de molestarlo. Esa oración fue el golpe final. Extinguió hasta la última chispa de esperanza que tenía. Por primera vez comencé a preguntarme si realmente era tan malo como decían. Pero me había esforzado tanto por amarlos con todo lo que tenía. ¿Por qué terminó así? Mi madre tiró casualmente el anillo, el símbolo de toda mi devoción, a la basura. Cecilia ni siquiera le dio una segunda mirada. Todo su mundo estaba centrado en Ethan ahora. La tensión en la habitación entre ellos dos comenzó a aumentar. Era como si ellos tres fueran la verdadera familia y yo fuera solo el extra no deseado. ¿Por qué me trataban así? Nunca pude entenderlo. Cuando era pequeño, mi madre era increíblemente estricta y me gritaba por las cosas más pequeñas. De niño, mi cuerpo estaba constantemente cubierto de sus enojos. No había ni un solo lugar sin un mal recuerdo. Apenas me daba suficiente dinero para los almuerzos escolares, dejándome comer pan seco mientras veía a otros niños comer comidas calientes. Mientras tanto, a Ethan le daban todo en bandeja de plata. Todo lo que tenía que hacer era quejarse un poco y conseguía lo que quería. Pero yo nunca me quejé. Me deslomé trabajando y entré en una de las mejores escuelas de negocios. Pensé que las cosas finalmente cambiarían una vez que consiguiera un trabajo. Pero mamá me llamó y me exigió que enviara casi todo mi sueldo a casa todos los meses. Solo me dejaba quedarme con $500 para mí. No entendía por qué, pero lo hice de todos modos. Hizo que mi vida en la gran ciudad fuera muy difícil. Vivía a base de sopa instantánea y nunca salía. No podía permitirme una vida social. Y con el dinero que tanto me costó ganar, Ethan compró una casa y un auto, viviendo la vida de ensueño que yo había querido. Una vez le pregunté a mi madre por qué me estaba haciendo esto. Ella respondió arrojándome unas cosas a la cara. ¿Tienes el descaro de preguntar? ¿Crees que no sé sobre las cosas malas que haces? Molestando a tu hermano en la escuela cuando eran niños y ahora quitándole su dinero. Ethan intentó ocultarlo por ti, pero vi su diario. Habría sido engañada durante años si no lo hubiera hecho.
Mi cerebro se paralizó. Sabía con certeza que nunca había hecho esas cosas. Yo era el que sufría las burlas. Ethan solía pedirles a niños mayores que me acorralaran todos los días. ¿Cómo me convertí en el villano? Vi a Ethan sonriendo con sorna en un rincón y lo entendí todo. Corrí hacia adelante y lo agarré del brazo muy frustrado. Dile la verdad. Dile que no fue así. Pero empezó a llorar como una fuente. No te enojes, Mason. Te daré todo el dinero. Solo no dejes que esos chicos me molesten de nuevo. Su actuación funcionó. Mi madre agarró un objeto pesado y me lo lanzó. Me golpeó tan fuerte que perdí el equilibrio. Me arrodillé en el suelo y le rogué que fuera amable conmigo. Pero ella me apartó como si fuera un perro callejero sin dueños. Ojalá fueras al menos la mitad de sensato que tu hermano. Tenerte me agota. Después de eso, aprendí a guardar silencio. Acepté que yo no era nada en esa casa. No importaba cuánto me molestara Ethan, lo soporté en silencio. Sabía que no había nadie detrás de mí para sostenerme. Hasta que apareció Cecilia. Se paró a la luz del sol y me sonrió. Pensé que la esperanza había regresado. Trabajé hasta el cansancio para darle una buena vida, pero nunca esperé que Ethan intentara quitarme incluso esta pequeña porción de felicidad. Afuera, un trueno estalló y la lluvia comenzó a caer a cántaros. La voz de mi madre cortó el ruido. Ese chico ni siquiera responde mis llamadas ahora. Si no vuelve aquí y se disculpa pronto, me olvidaré de él. Mis labios secos e invisibles se movieron, pero no salió ningún sonido. Mamá, ya no tienes que estar enojada por mi culpa nunca más. Porque nunca me volverás a ver. El día que Ethan regresó al hospital para su chequeo, mi madre se tomó el día libre para pasarlo con él. Recordé cuando tuve fiebre alta y me acosté en la cama sintiéndome muy débil. Ella se negó a quedarse en casa para cuidarme, alegando que su trabajo era demasiado importante. Entonces, ¿por qué era diferente ahora? Supongo que cuando se trataba de Ethan, todas las reglas podían romperse. Cerré los ojos tratando de olvidar las viejas heridas. Pero verla preguntar por su salud con tanta ternura me dio celos incluso desde donde estaba. Leyó atentamente su informe médico. El médico dijo que no hay gran problema. Estás casi completamente recuperado. Sabía que mi Ethan estaba bendecido. Nada malo podría pasarte jamás. Al verla relajarse, quise gritarle desesperadamente. «¡Mamá, tienes otro hijo!». Tal vez un pequeño hilo de su conciencia finalmente despertó, porque de repente frunció el ceño. «¿Tu hermano te ha contactado últimamente?». El cuerpo de Ethan se tensó por un segundo cuando me mencionó. Luego forzó una sonrisa casual. «Mason nunca quiere hablar conmigo. Definitivamente no ha llamado. Mamá, vámonos a casa». Se levantó rápidamente tratando de alejarla. Estaba aterrorizado de que ella empezara a pensar en mí, pero esta vez ella apartó la mano y lo miró confundida. Por lo general, sin importar cuán grande fuera mi enojo, volvía en unos días para disculparme. ¿Por qué no había habido ni una sola palabra mía? Podría haber pasado algo realmente, pero rápidamente descartó la idea. En su mente, mi actitud era tan rebelde que probablemente estaba de fiesta en algún lugar, tratando de hacer que se preocuparan a propósito. Ella le sonrió a Ethan. «¿Estás cansado? Déjame pagar los honorarios y luego nos iremos. Hoy compré todos tus alimentos favoritos. Voy a cocinarte un gran banquete». Ethan finalmente se relajó y asintió. Mi madre llamó a la puerta del consultorio del médico y entregó los documentos. Después de escuchar algunas instrucciones, hizo una pregunta casualmente. «¿Cuándo le dieron el alta a mi hijo mayor? Aún no ha vuelto a casa. Solo tenía una lesión menor. ¿Por qué tiene que ser tan dramático?». Siguió hablando sola, sin darse cuenta de que la mano del médico había dejado de escribir. Para cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, la expresión del médico se había vuelto increíblemente sombría. ¿Realmente no sabe lo que le pasó a su hijo mayor? Mi madre pareció perpleja. Ni siquiera ha vuelto a casa. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Se metió en problemas de nuevo? Ese chico, todo lo que hace es causar problemas. Como madre, su primer instinto no fue la preocupación, fue la sospecha. Ser una madre y un hijo así era verdaderamente difícil. El médico dejó escapar un pesado suspiro y sacó un archivo de su escritorio. Su hijo mayor nos dejó el día del incidente. No logró resistir. Siento muchísimo su pérdida. El silencio que siguió a las palabras del médico fue el más ensordecedor que jamás haya experimentado.
y eso que yo ya era parte del silencio. Mi madre se quedó paralizada frente al escritorio, con los papeles todavía en la mano. Su boca se abrió levemente, como si fuera a decir algo, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en toda mi vida vi a esa mujer sin respuestas, sin sarcasmo, sin acusaciones preparadas en la punta de la lengua. Solo ese vacío extraño que aparece cuando la realidad golpea más rápido de lo que el orgullo puede defenderse. ¿Cómo que? Empezó, y luego se detuvo. El médico repitió la noticia con calma profesional, eligiendo cada palabra con cuidado, como quien camina sobre cristales. Le explicó que Mason, que yo, había sufrido un traumatismo interno severo por el impacto del camión, que los equipos de rescate lo habían intentado, que la demora en recibir atención había sido fatal, que lo sentía mucho. Mientras lo escuchaba todo desde ese limbo extraño en el que mi alma seguía flotando, pensé que sentiría algo. Satisfacción, quizás. Una especie de venganza cósmica al verla finalmente enfrentarse a las consecuencias de su frialdad. Pero lo único que sentí fue un cansancio infinito, el tipo de agotamiento que no viene del cuerpo, sino de años enteros de haber amado en la dirección equivocada. Mi madre soltó los papeles. Cayeron al suelo en un arco silencioso, y ella no hizo ningún movimiento por recogerlos. Sus manos quedaron suspendidas en el aire por un momento, como si no supieran qué hacer sin algo que sostener. Luego las bajó lentamente, y cuando sus ojos encontraron los del médico de nuevo, algo en ellos había cambiado. La dureza habitual, esa coraza que durante años usó como arma, había comenzado a fracturarse. «Eso no puede ser», dijo finalmente, en un tono que no reconocí. Era pequeño, frágil. No era la voz de la mujer que me había pateado en el suelo o que me había arrojado basura a la cara. Era la voz de alguien que acaba de caminar por un puente y descubre, solo después de cruzarlo, que el puente ya no existe. Ethan seguía de pie junto a la puerta. Lo observé con atención, como solo puede hacerlo alguien que ya no tiene nada que perder. Por una fracción de segundo, creí ver algo genuino pasar por su rostro. Una contracción involuntaria alrededor de los ojos. Un destello de algo que podría haberse llamado dolor si hubiéramos vivido una historia diferente. Pero duró menos de un latido. Enseguida volvió a ser el Ethan que conocía. Controlado, calculador, ya pensando en el siguiente movimiento. Se acercó a mi madre y le puso una mano en el hombro. «Mamá», dijo suavemente, «vamos afuera». Era la misma voz que usaba cuando quería evitar que ella hiciera preguntas incómodas. La conocía bien. Era el tono de quien gestiona situaciones, no de quien las siente. Pero esta vez ella no se movió. Se quedó mirando el suelo donde habían caído los papeles, como si en algún lugar entre esas hojas hubiera una explicación alternativa que aún no había encontrado. «Le pedí a mi hijo que volviera a casa», murmuró, casi para sí misma. «Le dije que si no volvía arrastrándose a disculparse, lo desheredaría». El médico guardó silencio con esa dignidad discreta que desarrollan quienes trabajan rodeados de pérdidas. No era su lugar intervenir. Solo esperó. «Y él nunca volvió», continuó mi madre, con la voz quebrándose levemente en la última sílaba. «Porque ya no podía. Ese momento me hizo algo que no esperaba. No me dio alivio. Me partió de otra manera. Porque durante años lo único que quise fue que ella me viera. Que reconociera aunque fuera una vez que yo existía, que yo importaba, que yo también era su hijo. Y ahora, en el único momento en que finalmente lo estaba entendiendo, yo ya no estaba ahí para recibirlo. La injusticia de ese timing era casi cruel en su precisión. Ethan logró sacarla del consultorio eventualmente. Se sentaron en una de las bancas del pasillo del hospital, bajo esa luz blanca y clínica que hace que todo parezca más grave de lo que es, o exactamente tan grave como es. Mi madre tenía las manos cruzadas sobre el regazo y miraba un punto fijo en el suelo. Ethan estaba a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, interpretando el papel del hijo consolador con una convicción que habría engañado a cualquiera que no lo conociera como yo. Yo lo conocía. Desde que éramos niños, Ethan tenía esa habilidad particular de adaptar su expresión a lo que el momento requería. Era como un instrumento que siempre estaba perfectamente afinado para la audiencia equivocada. Cuando mi madre lloraba, él lloraba. Cuando ella reía, él reía. Era un espejo perfecto de sus emociones, y eso la hacía sentir comprendida de una manera que yo,
con mi torpeza honesta, nunca pude darle. Lo que ella nunca vio es que los espejos no tienen interior. No pudo haber sido culpa tuya, le dijo Ethan en voz baja. Su tono era cuidadosamente calibrado, suficientemente compasivo para parecer genuino, pero estratégicamente diseñado para cerrar esa puerta antes de que ella la abriera del todo. Mason siempre fue muy impulsivo. Probablemente no pensó bien lo que estaba haciendo. Vi a mi madre asentir lentamente. Ethan estaba trabajando rápido. No lo culpo. El miedo tiene sus propias reglas. Y Ethan, mejor que nadie, sabía que si mi madre empezaba a reconstruir la secuencia real de lo que había pasado ese día, ¿quién empujó a quién? ¿Quién corrió hacia quién? ¿Cuánto tiempo pasé solo bajo esos escombros llamando a alguien que nunca llegó? Las conclusiones que alcanzara pondrían en peligro todo el mundo que él había construido con tanto cuidado sobre mi silencio. Así que actuó primero. Tú siempre lo amaste, mamá. Eso él lo sabía. La mentira fue tan suave, tan bien colocada, que casi pareció verdad. Mi madre cerró los ojos y una lágrima escapó por la comisura. Ethan la dejó caer sin borrarla. Sabía que ese gesto era más efectivo así. Yo, desde mi lugar invisible, observé todo con una claridad que en vida nunca tuve. La muerte le regala eso a uno, la capacidad de ver sin el filtro del deseo. Ya no necesitaba que las cosas fueran de cierta manera. Solo las veía como eran. Y lo que veía era esto. Ethan estaba asustado. Por primera vez en mucho tiempo, genuinamente asustado. Porque en el momento en que mi madre comenzara a llorarme de verdad, en el momento en que el dolor real reemplazara al shock y ella empezara a hacer preguntas con calma, habría cosas que no podrían explicarse fácilmente. Cosas que habían quedado registradas. Palabras dichas frente a testigos. El trabajador de rescate que le preguntó si no deberían ayudarme primero. La respuesta que ella dio. Los hospitales tienen cámaras. Los rescatistas escriben reportes. Y yo, por primera vez en mi existencia, tenía algo que nunca tuve en vida. Tiempo. Todo el tiempo del mundo para esperar a que esas piezas llegaran solas a donde tenían que llegar. No necesitaba hacer nada. La verdad, descubrí, tiene una gravedad propia. Cae sola, si uno deja de detenerla. Esa noche, mientras Ethan dormía profundamente en su habitación con la conciencia aparentemente intacta, mi madre se sentó sola en la cocina. La misma cocina donde tantas veces me había gritado, donde había arrojado cosas, donde yo había aprendido a comer rápido y en silencio para no darle motivos. Tenía una taza de té frente a ella que no había tocado. El vapor ya había dejado de subir. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Empezó a hablar, no con nadie en particular, o quizás sí. Quizás, en algún lugar de esa mente que siempre me había cerrado, alguna parte de ella sabía que yo seguía ahí. Mason, dijo, con una voz tan baja que casi no la escuché. ¿Por qué nunca me dijiste que te estabas quedando solo? Quise responderle. Quise gritarle que sí se lo había dicho, una y otra vez, de 1000 maneras distintas, con palabras y con silencios, y con la única pregunta que nunca me contestó. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué yo no? Pero no podía hablarle. Solo podía escucharla. Y mientras la escuchaba, algo comenzó a moverse en ese espacio invisible entre el mundo de los vivos y el mío. Algo que aún no tenía nombre. Algo que se sentía peligrosamente parecido a un plan. Al tercer día, llegó Daniel. No lo esperaba. O quizás sí, en esa parte de mí que todavía creía que el mundo tenía algún tipo de lógica interna, algún mecanismo invisible que eventualmente equilibraba las cosas. Daniel era mi compañero de trabajo desde hacía 4 años. El único que sabía, con todos los detalles, cuánto dinero enviaba a casa cada mes. El único al que alguna vez le mostré el extracto bancario y le expliqué, en voz baja y sin dramatismo, por qué vivía como vivía a pesar de ganar lo que ganaba. Era un hombre discreto, no del tipo que habla sin pensar. Cuando llamó a la puerta de la casa de mi madre, lo hizo 3 veces, con golpes firmes y espaciados, como alguien que ha ensayado ese momento. Mi madre abrió la puerta con ojeras. No había dormido bien. Lo noté en la forma en que sostenía el marco, como si necesitara apoyo para mantenerse de pie. Daniel se presentó con calma. Dijo su nombre, dijo que era colega mío, dijo que lo lamentaba. Luego dijo algo que hizo que los ojos de mi madre parpadearan con una confusión genuina. Vine porque Mason me dejó algo.
en caso de que algo le pasara. Ethan, que había aparecido silenciosamente detrás de mi madre, como hacía siempre que alguien llegaba a la puerta, se tensó. Lo vi. El modo en que sus hombros subieron apenas 1 centímetro, casi imperceptible. Pero yo lo conocía demasiado bien. Daniel sacó un sobre cerrado del bolsillo interior de su chaqueta. No era grande, era un sobre blanco común, con mi letra en el frente. 2 palabras. Para mamá. Lo había escrito hace 2 años, en uno de esos momentos de lucidez oscura que uno tiene cuando la vida lleva demasiado tiempo siendo injusta y el cuerpo empieza a calcular probabilidades. No era una carta de despedida. Era más bien una carta de registro. Fechas, transferencias, capturas de pantalla impresas de conversaciones donde Ethan me pedía más dinero con amenazas veladas. El reporte escolar de tercero de primaria donde constaba que yo era el que recibía golpes, no el que los daba. Una declaración firmada por un médico del barrio que me había atendido de niño, más de una vez, sin hacer demasiadas preguntas porque las respuestas eran demasiado obvias. No era venganza, era evidencia. La diferencia importa. Mi madre tomó el sobre con manos que temblaban levemente. Daniel no entró a la casa. No era su intención, solo asintió una vez. Dio el pésame de nuevo con esa sobriedad que tienen los hombres que saben cuándo el silencio pesa más que las palabras, y se fue. Sus pasos en el camino de entrada fueron los únicos sonidos por un momento largo. Ethan habló primero, como siempre. Probablemente son más mentiras suyas. Ya sabes cómo era Mason con sus dramas. Era un movimiento brillante en su economía. Desacreditar antes de que se abriera. Plantar la semilla de la duda antes de que germinara la verdad. Lo había visto hacerlo toda la vida, con la misma eficiencia clínica de quien ha practicado tanto una habilidad que ya no necesita pensar en ella. Pero esta vez mi madre no asintió. Se quedó mirando el sobre en sus manos. Y luego, por primera vez en toda mi memoria, le dijo algo a Ethan que yo nunca la había escuchado decirle. «Cállate». Fue suave, sin crueldad, pero fue definitivo. Ethan abrió la boca y la cerró. El sobre permaneció cerrado todavía, pero algo en el aire de esa sala había cambiado con esas 2 sílabas. Era como si una ventana que había estado sellada durante décadas acabara de encontrar una pequeña grieta por donde entraba, por primera vez, algo de luz. Mi madre se sentó en el sillón, el mismo donde tantas veces me había ignorado mientras yo intentaba hablarle. Lo hizo despacio, como si de repente el peso de sus propios años se hubiera vuelto más real. Sostuvo el sobre entre las palmas, sin abrirlo todavía, y lo miró como si en el papel hubiera algo que le daba miedo encontrar. Porque lo había. Yo observaba todo desde ese espacio sin temperatura ni distancia donde existía ahora. Y por primera vez desde el accidente, no sentí rabia. Sentí algo más extraño y más difícil de nombrar. Algo parecido a la paz, pero con bordes afilados, como cuando uno finalmente suelta algo que cargó demasiado tiempo y los músculos duelen precisamente porque el alivio llega. Pensé en el día del accidente, en la fracción de segundo antes del impacto, cuando calculé la trayectoria del camión y supe, con una certeza matemática y brutal, que solo había tiempo para apartar a una persona. No hubo deliberación, no hubo heroísmo consciente, solo actué. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera hacer preguntas. Eso era lo que ella nunca sabría del todo, que no la salvé a pesar de todo lo que me había hecho. La salvé exactamente igual que la habría salvado si hubiera sido la madre perfecta. Porque para mí, en ese momento final, ella seguía siendo mi madre. Y eso no dependía de si ella me lo merecía. Nunca dependió de eso. La noche cayó sobre la casa. Ethan se encerró en su habitación sin cenar. Mi madre permaneció en el sillón. Y entonces lo hizo. Deslizó el dedo por el borde del sobre y lo abrió. Escuché el sonido del papel desplegándose en el silencio de la sala. 1 hoja, 2, 3. El suave roce de las páginas impresas, de los documentos adjuntos, de la evidencia ordenada con la misma meticulosidad silenciosa con la que yo había hecho todo en mi vida. Sin que nadie lo viera, sin esperar reconocimiento, convencido de que algún día sería suficiente. Sus ojos comenzaron a moverse sobre las palabras, y yo, que ya no tenía cuerpo ni voz ni forma de tocarla, hice lo único que podía hacer. Esperé, porque a veces la única forma de que alguien te vea de verdad es desde el otro lado del silencio que dejaste.
A veces, la única manera de que escuchen tu historia es cuando ya no puedes contarla tú mismo, y a veces, solo a veces, llega demasiado tarde para importar. O eso es lo que yo creía. Todavía no sabía lo que mi madre haría cuando terminara de leer. Todavía no sabía que esa noche, en esa sala, con ese sobre entre las manos, algo en ella iba a romperse de una manera que no podría reparar sola, y que Ethan, durmiendo tranquilo en su habitación, todavía no había calculado que el mundo que construyó sobre mis huesos estaba a punto de comenzar a hundirse. Mi madre tardó 40 minutos en leer todo. Lo sé porque había un reloj en la pared frente al sillón, uno de esos relojes de manecillas que mi abuela le había regalado y que ella nunca cambió aunque la batería fallara cada tanto. Lo había visto toda mi vida. Marcaba el tiempo con esa indiferencia perfecta que tienen los objetos que sobreviven a las personas. 40 minutos, página por página, documento por documento. Cuando terminó, no lloró de inmediato, no gritó, no hizo nada de lo que yo habría esperado de ella. Se quedó completamente quieta, con las hojas ordenadas sobre sus rodillas, y miró el reloj como si necesitara anclarse a algo concreto, como si el tiempo fuera lo único que todavía tenía sentido. Luego se levantó. Sus pasos por el pasillo fueron lentos, pero sin vacilación. Se detuvieron frente a la puerta de Ethan. 3 golpes. Los mismos 3 golpes espaciados que Daniel había usado esa tarde en la puerta principal. Pensé que era una coincidencia extraña, o quizás no. Quizás hay un ritmo particular en el que la gente llama cuando viene a cobrar una deuda. Ethan, sal. Lo que siguió no fue una pelea, no en el sentido que yo conocía. No hubo gritos inmediatos ni objetos arrojados. Mi madre era otra persona esta noche. Algo en ella se había reorganizado mientras leía, como los huesos de alguien que ha cargado mal el peso durante años y de repente descubre la postura correcta, aunque duela encontrarla. Ethan abrió la puerta con cara de sueño, o fingiendo tenerla. Lo miré buscando el momento exacto en que sus ojos cayeron sobre las hojas que mi madre sostenía en la mano. Fue apenas una décima de segundo, pero yo lo vi. El reconocimiento, el cálculo, el miedo. ¿Qué es eso?, preguntó con esa habilidad suya de hacer preguntas cuya respuesta ya conoce perfectamente. Mi madre extendió la primera hoja hacia él. Era el extracto bancario. Los números eran claros. Durante 3 años, casi el 80% de mi sueldo había ingresado a una cuenta bajo el nombre de mi madre, y desde ahí había sido transferido, en porciones regulares y perfectamente trazables, a una cuenta a nombre de Ethan Miller. Ethan miró el papel. Luego miró a mi madre. Luego volvió al papel. Eso tiene una explicación, dijo. Dámela. 2 palabras. Sin adornos. Mi madre había dejado de ser el tipo de persona que rellena los silencios para hacer más cómoda la mentira del otro. Ethan abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla con una expresión de herido incomprendido que había usado 1000 veces y que había funcionado 1000 veces. Pero esta noche el público era diferente. Esta noche, el público había pasado 40 minutos leyendo la bitácora de todo lo que él había construido sobre mi ausencia. Mamá, Mason siempre exageró todo. Tú misma lo sabes, era dramático, resentido. Cállate. Era la segunda vez que le decía eso en el mismo día. Ethan parpadeó. Mi madre señaló la segunda hoja. Era la declaración del médico. Ethan la miró desde lejos, sin tomarla, como si el papel fuera algo que podía morderlo. El doctor Reyes lo atendió 4 veces entre los 7 y los 11 años, dijo mi madre, con una voz que sonaba como si estuviera leyendo un informe, como si la distancia clínica fuera lo único que la mantenía funcional. Costillas, 2 veces, una fractura en el antebrazo, una contusión en la cabeza. Hizo una pausa. Yo trabajaba los sábados. No lo llevé yo. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado desde que morí. ¿Quién lo llevó, Ethan? Mi hermano no respondió de inmediato. Lo vi hacer algo que nunca le había visto hacer. Dudar. No el tipo de duda que uno finge para parecer reflexivo. La duda real. La que aparece cuando los caminos de escape se van cerrando uno por uno y el instinto de supervivencia todavía busca una salida que ya no existe. Él era torpe. Intentó finalmente. Se caía todo el tiempo, ya lo recuerdas. Lo que recuerdo, dijo mi madre, es que nunca me pregunté por qué.
Esa oración la hundió a ella tanto como lo hundió a él. No era una acusación contra Ethan solamente, era una confesión. Y en esa confesión estaba todo. Los años de ceguera voluntaria, las preguntas que nunca hizo porque las respuestas habrían complicado la historia que prefería creer. Me pregunté si dolía más descubrir que te habían engañado, o descubrir que parte de ti lo había permitido. No sé en qué momento apareció Cecilia. Ethan la había llamado, supuse, mientras mi madre le daba tiempo de procesar en la sala. Era su recurso habitual cuando las situaciones se complicaban. Sumar a alguien que pudiera diluir la tensión, redistribuir el peso, hacer que todo pareciera más difuso de lo que era. Cecilia llegó con una expresión preparada de preocupación razonable. Era buena en eso. Siempre lo había sido. Recordé la primera vez que me sonrió y pensé que era la persona más transparente que había conocido. Tardé años en entender que la transparencia también puede ser una actuación. Se sentó junto a Ethan en el sofá. Un movimiento pequeño, casi casual. Pero mi madre lo vio, y yo lo vi verlo. ¿Desde cuándo?, preguntó mi madre mirando a los dos. Ninguno respondió de inmediato. Cecilia bajó los ojos. Ethan carraspeó. «Mamá, eso no tiene nada que ver con...» «¿Desde cuándo?», repitió mi madre, sin subir la voz, sin moverse del lugar donde estaba. Cecilia habló primero, lo cual me sorprendió. Quizás porque sabía que Ethan mentiría con más habilidad, y prefería controlar la versión que salía. Hace 1 año y medio. 1 año y medio. Hice el cálculo involuntariamente. 18 meses atrás, yo había estado ahorrando durante 6 meses para comprar el anillo, mientras guardaba cada peso sobrante de los $500 que mi madre me permitía conservar, mientras comía lo mínimo y no salía y construía en silencio lo que creía que era nuestro futuro. Cecilia ya había empezado a construir otro. Mi madre miró el anillo que seguía sobre la mesa auxiliar. Nadie lo había movido desde que Cecilia lo dejara ahí 2 días atrás. Ahora parecía distinto, no como un objeto de amor o de traición, sino como evidencia de un patrón. Otro eslabón en la misma cadena. Lo compró con lo que le quedaba después de mandarnos dinero todos los meses, dijo mi madre, despacio, como si estuviera pensando en voz alta. Con los $500 que yo le dejaba. Nadie en la sala dijo nada. Yo pensé que era un vago, que gastaba en tonterías, que no quería progresar. Su voz perdió volumen en las últimas palabras, pero no firmeza. Nunca me pregunté cómo alguien que supuestamente desperdiciaba su dinero podía regalarle una casa a su hermano. Ethan intentó hablar. Mi madre levantó una mano. Mañana a primera hora vas a devolver la escritura de esa casa. Y el auto. Hizo una pausa. Y si no lo haces voluntariamente, lo siguiente que haré es llevar estos documentos a alguien que sepa qué hacer con ellos legalmente. Era la primera vez que la escuchaba hablar de esa manera. Sin rodeos, sin emocionalidad que pudiera ser manipulada. Solo una línea directa entre lo que había descubierto y lo que pensaba hacer al respecto. Ethan la miró con una expresión que jamás había necesitado practicar, porque nunca la había necesitado. El desconcierto genuino de quien descubre que el suelo bajo sus pies no es tan sólido como parecía. Esa noche, mientras la casa finalmente se quedaba en silencio, mi madre volvió al sillón. Tomó las hojas y las ordenó con cuidado, como si fueran algo frágil. Las puso de regreso en el sobre y sostuvo el sobre contra su pecho por un momento largo. Mason, dijo en voz baja. Solo eso, solo mi nombre. Y en cómo lo dijo, en la forma en que sus labios formaron esa palabra que durante años pronunció siempre cargada de impaciencia o de rabia, escuché algo que nunca había escuchado antes. Lo escuché como si fuera la primera vez que lo decía de verdad. La llamada llegó a las 9 de la mañana. No era de Ethan, no era de Cecilia. Era del trabajador de rescate, el mismo que el día del accidente se había acercado corriendo y le había preguntado a mi madre si no deberían ayudarme primero. Se llamaba Rodrigo. Lo sé ahora. En ese momento, para mí, solo fue una voz y una pregunta que nadie respondió correctamente. Rodrigo había visto la noticia del fallecimiento en los registros del hospital, donde fue a llevar un reporte rutinario. Y algo en él, ese instinto que desarrollan quienes trabajan en emergencias de ver las situaciones con más claridad que los involucrados, lo hizo llamar a un número que había anotado en su libreta ese día. El número de mi madre. Le dijo lo que recordaba. Lo dijo con sencillez, sin dramatismo,
de la forma en que se dicen las verdades que no necesitan adornos para pesar. Le dijo que el joven mayor estaba consciente cuando llegaron, que pedía ayuda, que preguntaba por su madre, que las lesiones eran críticas pero que con intervención inmediata habrían sido tratables, que la demora de 40 minutos mientras el equipo atendía al hermano menor que tenía un raspón en la rodilla había sido determinante. Le dijo también que había un reporte, que lo había archivado porque era su obligación, que no sabía si ella querría saberlo, pero que sentía que tenía que llamar de todas formas. Mi madre escuchó todo sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, hubo una pausa larga. «Gracias», dijo mi madre. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que le dijo adiós ese día frente a Ethan con su raspón. Pero esta vez sonaban completamente distintas. Esta vez sonaban como lo que son cuando se dicen de verdad. El reconocimiento de una deuda que no puede saldarse. Colgó el teléfono. Y entonces sí lloró. No voy a describir ese llanto en detalle porque hay cosas que merecen privacidad, incluso cuando ya no hay nadie vivo para reclamarla. Solo diré que fue largo, y que fue real, y que en algún lugar entre ese dolor y ese silencio, algo que había estado roto durante décadas, finalmente se reconoció como roto, que es el primer paso necesario antes de cualquier otra cosa. Ethan escuchó desde su habitación. Lo sé porque lo vi asomarse apenas, ver a mi madre en el sillón y cerrar la puerta de nuevo. Para él, las lágrimas de mi madre eran territorio desconocido. Toda su vida había navegado por sus emociones como recursos que administrar. No sabía qué hacer cuando esos recursos dejaban de estar disponibles para él. Por primera vez, Ethan estaba solo con su propia conciencia. Y la conciencia, descubrí, es el único juez que no puede sobornarse. 3 semanas después, mi madre contrató a un abogado. No para perseguir a Ethan penalmente, aunque el abogado le explicó que tenía fundamentos para hacerlo. Lo contrató para recuperar lo que legalmente correspondía: la casa, el auto, las transferencias documentadas. Ethan no peleó tanto como yo habría esperado. Quizás porque supo, desde el momento en que mi madre levantó esa mano para callarlo, que el suelo había cambiado definitivamente bajo sus pies. Cecilia desapareció de la historia con la misma velocidad con la que había aparecido. Sin la estabilidad que Ethan prometía y sin el futuro que yo representaba, resultó que su interés en nuestra familia tenía los mismos cimientos que todo lo demás en esa historia. Nada que pudiera sostenerse cuando se quitaban las capas. Mi madre donó el anillo. No lo vendió. No lo guardó. Lo donó a una organización que ayudaba a jóvenes universitarios de bajos recursos. Cuando el abogado le preguntó por qué, ella respondió que ese dinero había sido ganado con demasiado esfuerzo como para quedarse quieto. Creo que era su forma de devolverlo. Lo que nadie te dice sobre ser un fantasma es que el momento de irse no llega cuando uno lo decide. Llega cuando ya no queda nada pendiente que solo tú puedas resolver. Yo no podía hacer nada por mi madre. No podía hablarle, no podía tocarla, no podía decirle que la había perdonado mucho antes de que ella supiera que necesitaba ser perdonada. Pero Daniel pudo entregar el sobre. Rodrigo pudo hacer esa llamada. El reloj de la abuela siguió marcando el tiempo en la sala mientras todo se reorganizaba. El mundo, descubrí, no necesita que uno esté vivo para seguir moviéndose en la dirección correcta. A veces solo necesita que uno haya dejado las piezas en el lugar adecuado antes de irse. Y yo, sin saberlo, lo había hecho. El día que sentí que algo empezaba a soltarse, mi madre estaba en el cementerio. Era una mañana nublada, de esas en que el cielo no puede decidir entre la lluvia y la calma. Ella llevaba flores que no reconocí, no las típicas, sino unas pequeñas y silvestres que debió haber elegido con cuidado porque no eran el tipo de cosa que se compra en una floristería de paso. Se quedó de pie frente a la lápida durante un tiempo largo. Luego dijo algo que no esperaba. «No te pido que me perdones. Sé que no lo merece». Una pausa. «Solo quiero que sepas que ahora lo sé todo, y que nunca voy a dejar de saberlo». No era un pedido de absolución. Era algo más honesto que eso. Era una madre que finalmente miraba a su hijo sin el filtro de sus propias necesidades, sin compararlo, sin reducirlo, solo mirándolo, aunque ya fuera demasiado tarde para que él lo viera. Pero yo sí lo vi. Y en ese momento entendí algo que no había podido entender mientras vivía, que el amor que le tuve a mi madre, ese amor que sobrevivió años de golpes y palabras crueles y humillaciones, no era debilidad.
No era enfermedad. Era lo más sólido que había tenido. Era lo que me hizo apartarla del camino sin pensarlo. Lo que me hizo trabajar y enviar dinero y aguantar el silencio y seguir, siempre seguir, con la esperanza irracional de que algún día ella me vería. Y al final me vio. Solo que el precio fue demasiado alto. La lección que me llevé no es la que habría elegido de haber podido elegir. Nadie elige aprender que su vida valía más de lo que le dijeron. Nadie elige descubrir su propio valor desde el otro lado de la existencia. Pero si hay algo que mi historia puede dejarle a quien la escucha, es esto. No esperes a que alguien muera para verlo. No esperes a que el silencio se vuelva permanente para escuchar lo que siempre intentó decirte. No esperes a que el sobre llegue de mano de un extraño para entender lo que tenías frente a ti. Las personas que te aman en silencio, que trabajan sin que nadie lo vea, que te sostienen sin reclamar crédito, no son invisibles porque no importen. Son invisibles porque tú elegiste no mirar. Y esa elección, a diferencia de muchas otras, no siempre tiene segunda oportunidad. El cielo sobre el cementerio finalmente se decidió. Empezó a llover. Mi madre no se movió. Y yo, por primera vez desde que dejé este mundo, sentí que podía irme.